Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la adolescencia, una etapa que muchos de nosotros en ocasiones olvidamos que pasamos por ella. Ya cuando somos adultos pensamos que solo es una etapa que fue y ya, pero para el objetivo de esta materia vamos a precisamente a tener que conectarnos con ese adolescente que fuimos. Vamos a tener que reconectarnos con ciertas emociones que sentimos en el momento que éramos adolescentes. Vamos a tener que recordar también ciertos aspectos que probablemente no hayan sido muy agradables, pero también vamos a poder conectarnos con ese adolescente creativo, con ese adolescente que también propuso y que pues definió al adulto que somos ahorita. Entonces, para ello vamos a empezar a analizar un poquito acerca de lo que nos propone pues este gran autor, ¿no? Juan David Nacio, que creo que tiene una perspectiva muy importante sobre el adolescente. Entonces, vamos a comenzar a verlo. Para ello vamos a utilizar el libro que Nacio escribe que se llama Cómo actuar con un adolescente difícil, consejo para padres y profesionales. Un libro que en lo particular me gustó muchísimo porque creo que tiene pues todos los elementos necesarios como para poder entender lo que nosotros pasamos por nuestra adolescencia, además de estar escrito en una manera muy literaria que creo que cualquiera de nosotros va a poder disfrutar. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito sobre cuáles son aquellas definiciones de la adolescencia, ¿sí? Para ello, siempre es importante poder conocer y ponerle un rostro a los autores que estamos revisando, y creo que es importante saber, pues bueno, aquí les muestro quién es Nacio, y él empieza este libro con una frase que creo que logra plantear de una forma muy original lo que realmente se vive en la adolescencia. Él nos dice: todo ser viviente debe de morir un poco todos los días, es decir, debe de mutar, padecer la pequeña muerte celular que renueva y da vida. Nosotros, los adultos, perdemos cada día un poco de nosotros mismos, de manera incesante e inadvertida. Cuanto más terrible ha de ser este fenómeno en el adolescente, en quien todo tiene que cambiar a la vez, violentamente. El cuerpo debe desmembrarse, la infancia irse, y la cabeza, mareada, debe de reconquistar penosamente su poder sobre el cuerpo. Creo que con esta frase, bueno, realmente con esto que Nacio nos plantea, realmente nos pone en una situación en donde sí, el adolescente de pronto despierta un día y ya resulta que ya no es un niño. Ahora resulta que ya no me gustan las mismas cosas que me gustaban cuando yo era un niño. Ahora ya tengo que preocuparme por lo que los otros digan de mí. Y eso realmente termina siendo algo bastante complicado, porque ahora, es decir, ¿quién soy yo? ¿Sigo siendo este niño? ¿O ya soy una persona completamente responsable y adulta? ¿O realmente qué papel tengo yo en este mundo? ¿Sí? Y todo eso tiene que cambiar rapidísimo. Inclusive pensando como que respondan a las necesidades de nuestra propia sociedad actualmente. Entonces, creo que esto es algo muy interesante y vale la pena poder pensarlo un poco más. La adolescencia es un pasaje obligado, ¿sí? Todos pasamos por ella. No hay persona que no haya pasado por esto. Es una etapa de desarrollo más. Sin embargo, sabemos que es una etapa que de por sí ya es complicada. Todo tiene que cambiar de una forma rápida. Es un momento que podemos pensarlo bastante caótico, pero también puede ser muy creativo, ¿sí? Y creativo aquí lo estamos utilizando desde la perspectiva en que todo puede, digamos, tener la posibilidad de crear algo nuevo, ¿sí? Esta capacidad de poder adaptarnos, de descubrir muchas cosas, y que esta etapa se extiende desde la infancia hasta las puertas de la madurez. ¿Sí? El adolescente poco a poco lo que va a ir haciendo es ir dejando a un lado atrás el niño que fue, y poco a poco va a ir conquistando el adulto que quiere ser, ¿sí? En pocas palabras es eso, ¿sí? Deja de ser un muchacho o una chica y se encamina a ser adulto que va a ser, a ser adulto que será. Ese adulto responsable, ese adulto capaz de poder tomar decisiones por sí mismo, ese adulto capaz de aceptar las consecuencias de sus actos, ese adulto capaz de ser independiente, pero también ese adulto que tiene la capacidad de poder divertirse, la capacidad de poder crear algo nuevo. Pero pues todo eso tiene que ver cómo precisamente pasemos esta etapa de adolescencia.
Sabemos que el adolescente existen muchos aspectos que lo van a, digamos, envolver. Pero aquí vamos a pensar tres al menos. Es decir, vamos a hablar del aspecto biológico, del aspecto sociológico y del aspecto psicoanalítico. ¿Sí? Cada uno de estos aspectos se van a ir juntando y vamos a tratar de hacer como una imagen, digamos como una perspectiva que tenemos del adolescente. ¿Ok? Entonces, empecemos por el aspecto biológico. Sabemos, y uno de los aspectos más llamativos que empiezan a suceder con todos estos cambios es precisamente que el adolescente ya deja de ser un niño, y no solo en su actitud, sino también lo vemos en su propio cuerpo. Esto, con lo que llamamos la pubertad, trae consigo muchos cambios. Empezamos a ver que empieza a haber cambios en la voz, cambios en la forma del cuerpo, ¿sí? Empieza a haber algo que el adolescente mismo, bueno, el niño ya convertidos en adolescente, ni él mismo empieza a entender. Algo que inclusive Nacio lo llama como una llamarada hormonal. Algo que realmente ni él mismo está teniendo, pero lo abraza todo. Es decir, todo lo que es la persona se siente completamente cundido, ¿sí? La pubertad, les decía, es esa etapa en donde empiezan a desarrollarse muchos órganos genitales, empiezan a aparecer signos distintivos del cuerpo del hombre y de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, les decía, el pelo en la barba, en la cara, ¿no? En las mujeres el ensanchamiento de las caderas, ¿sí? El crecimiento del busto, en los hombres el ensanchamiento de los hombros también, ¿sí? Varios aspectos de los cuales ahorita vamos a hablar. Y se empieza a producir un impresionante crecimiento de altura, así como modificaciones sensibles de las formas anatómicas. Es decir, el cuerpo empieza a tomar forma ya hacia lo que vamos a ver en la adultez. Les decía que en cuestiones de los cambios en el varón, por ejemplo, en la edad en la que se producen las primeras erecciones, seguidas de las eyaculaciones durante la masturbación o también durante las poluciones nocturnas. Empieza a haber un cambio en la voz empieza a volver más gruesa, ¿sí? Normalmente la voz de los niños es mucho más aguda, y el aumento de la masa y la tonicidad muscular. Digamos que todos estos aspectos empiezan a sumar ya lo que conocemos como el concepto de virilidad, ¿sí? Empieza el adolescente a convertirse ya en un hombre viril, ¿no? Si lo queremos pensar de esta manera, o al menos lo que nuestra sociedad nos plantea como una virilidad, pero sí, hay ciertos cambios muy marcados en cada una de estas etapas. Digamos, por el otro lado, en el caso de las niñas, se empiezan a desencadenar muchos cambios. Uno de ellos, y los principales, es la menstruación, ¿sí? Las primeras sensaciones ováricas, esos dolores, esos cólicos, los senos empiezan a crecer, las caderas se ensanchan, como les decía, y empiezan a darle esa silueta típicamente femenina, que Nacio aquí lo llama como un encanto femenino, ¿sí? Empiezan a tomar ya poco a poco el cuerpo de lo que van a ser cuando sean adultos. Por lo tanto, podemos decir que biológicamente hablando, la adolescencia es sinónimo del advenimiento de un cuerpo maduro, sexuado y susceptible a procrear. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que poco a poco ese niño que va teniendo ciertos cambios que lo van a llevar a, pues obviamente, tener un cuerpo ya maduro que va a ser sexuado y que además va a ser capaz de procrear. Ojo, el cuerpo sí va a estar desarrollándose y puede tener la capacidad de procrear, pero nos vamos a poder dar cuenta de que a pesar de que el cuerpo ya esté listo, emocional y psicológicamente no lo están. Y por eso realmente existen muchas problemáticas, como por ejemplo el embarazo adolescente, ¿no? Que sabemos que cada vez va en aumento, a pesar de que vivimos en una época con tanta información, pues valdría la pena preguntarnos qué está pasando, ¿sí? Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Sin embargo, es importante entender que lo que está sucediendo en ambos, tanto en el varón como en la mujer, son cambios importantes, cambios que empiezan a marcar una diferencia entre ese niño que fueron y empiezan a realmente marcar el camino del adulto que van a ser. Y todo esto, pues obviamente, empieza a reflejarse en el cuerpo, ¿sí? Todos estos cambios empiezan a tener un impacto en el cuerpo.